Regresamos a Desde el Congreso, estamos platicando sobre el apagón analógico con los senadores Gerardo Flores y Marco Antonio Blázquez. ¿Qué va a ocurrir ahora, por ejemplo, en este proceso con el cambio? ¿Cómo afectará el cambio de la COFETEL al Instituto Federal de Telecomunicaciones en este proceso? Senador Flores. Pues mira, nos encontramos en una situación de transición, de hecho. Ya está vigente la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica que prevé la creación de este órgano constitucionalmente autónomo. Sin embargo, al día de hoy no se ha constituido como tal porque, entre otras cuestiones, nos encontramos en la etapa en la que se está llevando a cabo la selección de los comisionados que formarán parte del pleno de este organismo. Sin duda alguna, este proyecto o este proceso de la transición a la televisión digital, pues es uno de los proyectos en los que digamos, el paso de estafeta va a ser crucial. Un buen paso de estafeta entre la COFETEL y el IFETEL es crucial para el éxito del programa, ¿no? Como decía yo en el bloque anterior, aún hay muchos temas por atender, sí. Hay temas que no deberían corresponder en esencia a la COFETEL, sin embargo, COFETEL, por alguna razón que yo aún no me explico, los ha asumido o ha asumido una participación protagónica en ellos. Por ejemplo, el tema de las televisiones que aún se venden en nuestro país. En el año 2011, por ejemplo, la mitad de los televisores que se vendieron en nuestro país eran analógicos todavía. Se encuentra en proceso de discusión y de aprobación una norma oficial que evite que en nuestro mercado se sigan vendiendo televisiones analógicas, porque en la medida en que eso ocurra, seguimos complicando la consecución del apagón analógico. El problema de nuestro país es, como ya hemos dicho, la disponibilidad de ingresos de los hogares, ¿no? En Estados Unidos, en el año 2009, cuando en enero de ese año o en febrero de ese año se tenían que apagar las señales analógicas y aún quedaba un 3% aproximadamente de hogares sin el equipo adecuado, el gobierno y el Congreso llegaron a la conclusión de que se debía retrasar unos meses, cosa que hicieron hasta junio de ese mismo año, pero con la confianza de las estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos cada año 1 de 4 hogares cambia su televisor. Entonces eso significa que después de 4 años el 100% de los hogares tienen equipos nuevos o totalmente nuevos. En México no tenemos una idea clara de cuál es ese indicador, por ejemplo. No hay estadísticas. Entonces es un poco aventurado aventar a la población a un proceso de esta magnitud cuando no sabemos con qué frecuencia está sustituyendo sus equipos de televisión, por ejemplo. Sí. O lo que yo decía, que es muy importante, el tema de la información. En junio de 2009, cuando ya se apagó de manera definitiva la señal analógica en Estados Unidos, el 100% de la población sabía exactamente de qué se trataba esa situación. Cosa que incluso en Tijuana, yo estoy seguro que ahora, en la última fecha, todavía había algún porcentaje de población que no sabía de qué se trataba este tema, ¿no? Entonces hay que hacer mucho en información, campañas publicitarias e informativas, en cuestión de la norma, ¿no? Debemos, apenas la semana pasada me parece por ahí vi una nota de periódico que hablaba de que Profepa, confiscó no sé cuántas toneladas de decodificadores usados, pero el problema no es que ni siquiera, no era que eran usados, sino que además traían componentes altamente contaminantes, ¿no? Entonces la ausencia de una norma de este tipo, pues da oportunidades a gente que con no muy buena fe trata de sacar partido de las oportunidades que se presentan, ¿no? O mercado negro. Senador Blázquez, entonces dejemos la franja norte del país. ¿Qué estaría pensando que deba suceder o proponer para el resto de los estados, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, la preocupación de comunidades que a lo mejor están alejadas y que no necesariamente tienen dinero? Mira, yo creo que debemos de ver al país como si fueran 3, porque es donde más vamos a encontrar las marcadas diferencias que hay entre lo que decía Juan Gerardo de la economía, la adquisición, la renovación de los equipos, también la cultura, el poder adquisitivo, y también una parte muy importante que es la calidad de la recepción. Por ejemplo, nosotros en el norte, en Tijuana, tenemos una recepción aérea terrible, por la misma composición de nuestra ciudad.
Y culturalmente nosotros estamos entendidos de que tenemos que contratar un sistema de recepción restringido, un cable, un sistema de satélite. 75% recepcionamos hasta antes de esta historia por la vía restringida. Acá no. Entonces tenemos que entender que una situación se da en la franja fronteriza, otra en las urbes importantes como es Monterrey, como es Guadalajara, León, Guanajuato, Zacatecas, etcétera, Ciudad de México, y una muy distinta la que vamos a tener que vivir en las zonas marginadas del sur-sureste. Yo creo que aquí tenemos que realizar una estrategia especial. Lo primero es, sí, ya cantarle las golondrinas a los señores de Cofetel, porque no hicieron más que complicar la situación, darle la bienvenida, sí, pues es que es un organismo que nació con el pie izquierdo, y hay que darle la bienvenida a IFETEL para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, realicemos una estrategia para que estos decodificadores efectivamente lleguen a la gente que los necesite. Pero ojo, no solo y necesariamente a costa del Estado, porque repetimos, no es negocio del Estado, es negocio de los corporativos televisivos. Entonces yo creo que debe haber aquí se debe de mancomunar los esfuerzos, porque si tú requeriste de N cantidad de decodificadores en Tijuana, imagínate los que vas a necesitar cuando pases por Veracruz, por Chiapas, por ejemplo. Entonces creo yo que debe ser una nueva estrategia. Afortunadamente el calendario está citado, Tijuana, y luego en mayo 14. Del 2014 ya vienen por ahí las fronteras tejanas, se incluye Nuevo León, y en noviembre del 2014 ya viene Ciudad de México, creo que viene Guadalajara. Es para el 2015, cuando realmente va a empezar el verdadero conflicto, y afortunadamente aquí sí el tiempo funciona a favor. A mí no me termina de quedar muy claro, senador, perdón, Jania, el tema de la coparticipación que pudiera haber con televisoras privadas, porque si bien entiendo, a veces hay ese prurito como de, bueno, pero es que la señal es del Estado, nada más los operadores son los que llevan la señal, y ahí es donde se podría romper la comunicación. Sería buenísimo que Televisión Azteca, que Televisa en el país pusieran su oferta, y las cableras también, diciendo, a ver, ahí les va, bueno, las cableras no, las cableras... Sí, serían de estricta recepción aérea, porque ese es el tema. Pero es una negociación finalmente de filigrana, ¿no? En donde deberían de estar trabajando, suponemos también las cámaras, ambas cámaras. ¿Se está haciendo ese trabajo fino? Es que quizá caminaría mejor, como lo dice usted, ¿eh? O sea, quizá caminaría más rápido, no mejor, sino más rápido el tema de que las dos empresas, nos conviene que tengan más televisores, el convertidor para que nos vean. Quizá caminaría más rápido, no sé cómo lo ve el Estado. Sí, yo no estoy tan seguro, discrepo un poco del senador, por una sencilla razón. No son, sin duda, obviamente las cadenas comerciales son las que explotan más el espectro radioeléctrico destinado a la televisión abierta, pero no hay que pasar por alto que además tenemos servicios de televisión del Estado, ¿no? Están las televisoras que hoy en día se identifican como 11 TV, Canal 22, que se transmiten desde el DF. En varios estados de la República hay televisoras que son propiedad de los gobiernos estatales o de las universidades, ¿no? Me parece que aquí sí es un tema en el que la sociedad sí tiene que ir de la mano, y en este caso obviamente a través del Estado mexicano, ¿no? Me parece que es un proceso, así lo han hecho la mayoría de los países. Yo lo que diría, un poco la pregunta que hacía, si hay alguna negociación en las cámaras sobre ese tema, yo desconozco que haya algo, por lo menos en el caso del Senado. Lo que sí sé es el desafío que quedó impreso en la reforma constitucional, que establece que el Congreso deberá dotar de los recursos suficientes al Ejecutivo para este programa de la transición a la televisión digital. Algo que decía el senador al principio, que tiene que ver con la transparencia en la entrega de estos equipos. Eso es muy importante, porque él habla del costo de un decodificador que se ubica en alrededor de 500, 600 pesos, lo cual es bastante aproximado. Sin embargo, Cofetel, por ejemplo, sabemos que pagó hasta 3,000 pesos por instalar un decodificador, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hablo de que el Estado tiene que hacer un esfuerzo de informar a la población, de proveer la información suficiente
para que evite incurrir en estos costos. O sea, se podría estar ahorrando el Estado alrededor de 2.500 pesos por hogar si los dota de la información suficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo se hicieron campañas en la misma televisión para informar a la población, sino que la FCC, que es el equivalente de Cofetel o de ahora del IFETEL, llevó a cabo talleres en muchísimas ciudades de los Estados Unidos, donde informó a la población de manera directa de cómo se debía instalar un equipo de estos, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó muchísimo. Es algo que no estamos viendo en México y es algo que se tiene que hacer porque evidentemente no podemos seguir pagando 3,000 pesos por hogar. Ambas posturas, entonces, entendemos, por lo pronto en esta mesa de discusión, que lo que hace falta es información, difusión y transparencia de los recursos, por lo pronto. Mira, yo creo que los decodificadores ya no deben ser entregados por Cofetel, porque yo tengo la sensación de que ahí, no puedo señalar el término corrupción, pero sí hay dilaciones. Sí hay algunas irregularidades en que no cuadran los números de lo que se invirtió con lo que se adquirió y con lo que se entregó. Yo creo que más bien debe, sí, yo me mantengo, el concurso de los directamente interesados comercialmente, los que ganan dinero. Las televisoras del Estado o de los gobiernos de los estados son honorarias, no ganan dinero, no comercializan. Y por otro lado tienen sus transmisiones cubiertas con la radiodifusión. O sea, ahí es donde se cumple con el sistema de la red pública federal. Yo creo que debe de llevarse esto con el concurso de los directamente interesados, mercantilmente hablando, y buscar que la adquisición, convengo con Juan Gerardo, sea por la vía mercantil, que la gente los adquiera a través de estímulos, que se manden cupones, que se hagan algunas especiales, que haya alguna empresa que los oferte a un precio accesible, y que con el concurso del gobierno, y si quieren los directamente interesados, se apoye a los compañeros que lo van a adquirir. Pero no creo que sea el caso que sigamos como Santa Claus, con un montón de codificadores que decimos que llegan, y a la mera hora no llegan. Y además, muchas personas adquirieron de a 3 a 4, o de a 5, y entre los mismos vecinos los comercializaron. Entonces, ya sabrás. Estamos en medio de la modernización, pero a paso lento, ¿no? Pues por lo pronto, le seguimos con esta discusión, seguramente uno de los temas más interesantes a lo largo del 2014, del 2015. Por lo pronto, muchísimas gracias a los dos senadores. Gerardo Flores, muchas gracias. Gracias a ustedes, Manuel. Muchas gracias, Marco Antonio Blasquez. Muchas gracias. Gracias a usted. Manuel, gracias. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su confianza. Lo esperamos en la siguiente emisión desde el Congreso. Gracias.